Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Esta es nuestra segunda transmisión en vivo de reflexiones con un servidor Andrés Mares. Y en esta ocasión, el bloque tiene que ver con inteligencia emocional y específicamente hace 8 días planteamos el tema de el silencio interior. Eh, Difícil tema, no porque la gente no reconozca su importancia, inclusive su necesidad, sino porque realmente es ahora más difícil que antes plantear el desafío de lograr el silencio interior porque cada vez más personas son más adeptas al ruido, a la dispersión, a la distracción y por lo mismo se han vuelto cada vez menos competentes para poder lograr desarrollar este silencio interior. No obstante, es fundamental el silencio interior para varias cosas. La primera de ellas, para que logremos una experiencia de vida más estable, más ecuánime, más tranquila, con un mayor dominio de uno mismo, independientemente de las circunstancias, de las situaciones que uno pueda enfrentar. En segundo lugar, porque el silencio interior permite lo que el doctor Ronald Holland llama la experiencia eureka, ¿no? También así la llamaba el doctor Stephen Covey, es decir, eh, crear esa posibilidad de contactar con tu creatividad, con tu, vamos a llamarle de esa manera, tu parte más sabia de ti, y que requiere de silencio interior para que se puedan generar o para que te puedas conectar con esas ideas brillantes que pueden hacer toda la diferencia en tu vida, tanto en el plano físico como en el plano psicológico, en el plano financiero. Y la tercera razón por la que el silencio interior importa e importa mucho es porque hace posible la conexión espiritual, que no hay que confundir con una experiencia religiosa, con una práctica de rituales de acuerdo a un credo específico, que es importante hacerlo, pero no nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo a algo más profundo y a la vez más cotidiano, que es la habitual presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que no es una presencia que se pueda captar de manera física, no es una presencia que se pueda inferir de manera lógica, porque Dios trasciende lo físico y lo lógico, se encuentra en el orden de lo metafísico, de lo invisible, de lo intangible. Y por lo tanto nos estamos refiriendo a una experiencia que es mucho mayor que la de una simple conciencia o toma de conciencia sobre algo o sobre alguien. Pero bueno, retomando lo del silencio interior, eh, es difícil porque, de hecho, lo que más estresa del tema, del famoso tema de la soledad, es justamente el silencio que implica esa soledad. Y es que una de dos, o se suele asociar al silencio una experiencia muy aburrida, muy tediosa, ¿no? Tenemos la idea de que no andar distraídos, de que no andar dispersos, de que no andar en medio del ruido, pues es algo muy tedioso. O, en segundo lugar, puede ser algo que nos pueda estresar, nos pueda angustiar. ¿Por qué? Porque lo asociamos a una experiencia de vacío. Muchas personas piensan que el silencio interior implica un vacío interior. Y claro, pues ¿a quién le gustaría una experiencia de vacío? Pues a nadie. Al contrario, de manera habitual estamos buscando evitar a como dé lugar ese tipo de experiencias, porque estamos buscando formas de sentirnos más llenos, más plenos, y por lo tanto un planteamiento de silencio interior que no se entienda bien, pues se puede fácilmente confundir con un tema de vacío interior. Y la nada, el vacío, pues es algo que no nos atrae, que no nos gusta, que no nos llama la atención de entrada. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso el silencio interior. El silencio interior básicamente es un estado, vamos a llamarlo así,
de desprendimiento habitual en el plano emocional que impide que nos enganchemos justamente emocionalmente de las circunstancias, de las condiciones, de las situaciones que estemos viviendo, y en donde ese desprendimiento habitual hace posible el flujo espontáneo de nuestra parte con la vida misma, ¿no? Fluir con la vida es un planteamiento que relativamente hace poco estuvo muy de moda, ¿no? El fluir con la vida prácticamente viene a reemplazar a la autorrealización personal, pero el hecho es que nos estamos más abiertos a una experiencia de flujo con la vida que a una mera experiencia de silencio interior. Sin embargo, no somos conscientes, no sabemos, y es una grave ignorancia, la relación que existe justamente entre ese fluir con la vida y el silencio interior que lo hace posible. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo ni principalmente de un aislarnos del ruido físico, tal como lo solemos identificar, sino que estamos hablando más de una postura de no engancharnos, de desprendernos emocionalmente, hablando de no apego, diría Deepak Chopra, sobre lo que esté ocurriéndonos en cada momento. Y no bajo una perspectiva budista que haga referencia a un nirvana, ¿no? En donde nos mantenemos como con cierta indiferencia existencial, por decirlo de alguna manera, respecto a lo que nos está ocurriendo. No, no se trata de eso, porque tampoco es que busquemos ser como zombies en la vida, ¿no? Como manteniéndonos ajenos de todo lo que sucede, distantes o como diríamos en programación neurolingüística, disociados de las experiencias que vamos teniendo. No, se trata, al contrario, de implicarnos de tal manera con lo que sucede que podamos trascender lo superficial, lo meramente accesorio, lo banal, lo que muchos, pues, con lo que muchos llegan a engancharse justamente y por lo que pueden inclusive deteriorarse física y mentalmente hablando. Que por cierto, paréntesis, omití hace 8 días que hablábamos sobre el cáncer y los superalimentos que pueden contrarrestar el efecto multiplicador de esas células dañinas. Y para aquellos que no estuvieron o no pudieron verlo, pues ahí está grabado, ¿no? El video sobre el cáncer, cómo trabajar internamente el cáncer o cómo orientar a familiares y amigos que lo padecen para que lo trabajen. Y omití en aquella ocasión hablar de dos aspectos fundamentales desde el punto de vista biológico. Uno de ellos, hay que evitar consumir azúcar, porque el azúcar, para decirlo de una manera simple, es el principal alimento de las células cancerosas. Y segundo lugar, pues consumir la mayor cantidad de miel maple, lo más pura posible, sobre todo si padeces cáncer de colon. Bueno, cierro ese paréntesis porque omití en nuestra charla anterior hablar sobre eso y es importante. Y entonces, retomando lo del silencio interior, pues una persona que se engancha emocionalmente con tonterías, con babosadas, con estupideces, pues justamente nos habla, nos refleja la importancia que tiene que nos planteemos esa mayor profundidad existencial, habitual, y que solo es posible gracias al silencio interior. No es fácil, el silencio interior no puede ser resultado de la mera disposición de un solo momento, ¿no? Cuando yo diga, bueno, pues ya voy a comprometerme en este momento a tener ese silencio interior y como por arte de magia lograrlo. No, es más desafiante que eso. Lo importante es que se trata de algo posible y de algo que si perseveramos el tiempo pertinente y con la estrategia adecuada, pues podremos lograr de manera progresiva, de manera secuencial, y veremos que los frutos son verdaderamente maravillosos y hacen que valga la pena todo este proceso. Pero sí es importante entender en qué consiste el silencio interior. No es un aislamiento del ruido interior, no es una ausencia de recuerdos,
no es una especie de estado de insensibilidad frente a lo que nos ocurre, sino más bien, digo, otra manera de plantearlo es un estado de paz interior habitual, ¿no? Se refleja, o uno de los frutos más sabrosos del silencio interior es justamente la paz interior. Esa paz que no logramos por más vacaciones que tomemos, por más tragos que nos echemos, por más estabilidad que procuremos, porque no tiene que ver con nada de eso. La paz interior, la auténtica, es aquella que nos permite mantenernos serenos, confiados, alegres, las tres cosas, de una manera habitual, independientemente de las condiciones, de las circunstancias que estemos viviendo en nuestro entorno. Y, y como muchas personas no tienen esa experiencia de paz interior, al menos no de manera habitual, pues se enganchan con todo. Se enganchan con el clima, se enganchan con un contratiempo, se enganchan con un retraso, se enganchan con un error, se enganchan con un problema, con una diferencia, con una persona. Bueno, viven continuamente enganchados con algo y engancharse emocionalmente aquí significa algo muy concreto, alterarse emocionalmente por algo o por alguien de manera habitual. Cuando te dicen, no te enganches con eso, hombre, pues te están queriendo hacer ver que no vale la pena, que no lo amerita, que no tiene importancia, que pues no tiene sentido que te alteres por eso, y sin embargo nos alteramos. ¿Y justamente por qué? Porque vivimos en el estado opuesto del silencio interior, que es el de un intenso ruido interior que nos genera inseguridad, nos genera inestabilidad, nos genera tensión, nos genera angustia, inclusive temor, aunque increíblemente nos volvemos adictos a ello, ¿no? A ese ruido interior, a tal grado que hasta lo necesitamos, ¿no? ¿Cuántas veces pues contemplamos personas que no pueden andar sin escuchar música y en alto volumen, o que no pueden estar sin ver la televisión o tener la televisión prendida, mejor dicho, aunque no la vean? Recuerdo hace años en un viaje de negocios en la habitación del hotel que compartí con un socio de aquel entonces, me llamaba la atención que nomás llegar a la habitación del hotel, todavía ni desempacábamos, prendió la televisión y la tuvo prendida hasta que nos fuimos a cenar. Yo le decía, oye, pero ¿cómo es posible? Si no la estás viendo, ni estás oyendo noticias. No, dice, es que yo ya la necesito. Él llevaba años viviendo solo y su manera de contrarrestar esa experiencia de soledad, que insisto, estresa mucho por esa asociación errónea que hacemos al silencio, como si fuera una especie de muerte en vida. Y no podía estar sin la tele o me pedía que platicáramos o que estuviera hablando yo de algo, porque no soportaba no estar escuchando algo. Bueno, hay personas que no soportan el no estar escuchando algo o alguien. Hay personas que no soportan estar enfocadas en algo, ¿no? Entonces tienen que estar multitask, ¿verdad? Como se dice, en varias cosas a la vez. La mente misma no le gusta el tema del silencio, por eso pasamos de un recuerdo a otro, de una idea a otra, de un recuerdo a una idea, y ahí andamos con una mente inquieta, ¿no? Con una mente que necesita de, esa, de ese ruido, de ese movimiento, como para sentirse viva, ¿no? Por decirlo de una manera muy llana y simple. Sí, el problema es que un estado así es un estado que te hace cada vez más vulnerable, es un estado que te hace cada vez más irritable, es un estado que te hace cada vez más disperso, dispersa, y eso afecta todo, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras relaciones, afecta nuestra experiencia de vida, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, y todo porque o no sabemos o no queremos ejercitar ese silencio interior e incorporarlo como un estado habitual en nuestras vidas. Bueno, esperando que haya quedado más o menos claro lo que es el estado de silencio interno, pues vamos ahora, lo que resta de esta charla, a platicar cómo lograrlo, cómo hacerlo posible.
Bueno, lo primero que hay que ejercitar, no olvidemos que somos entes de tres dimensiones: cuerpo, mente, espíritu. Y por lo tanto necesitamos que las tres dimensiones, como prácticamente en todo, se hagan partícipes de esta búsqueda, de este proceso para hacer realidad el silencio interior. Y entonces hemos de empezar con el cuerpo. Lo primero que necesitamos para promover el silencio interior en nuestras vidas es lograr que nuestro cuerpo se esté quieto, ¿no? Va a sonar raro, bueno, ¿y por qué tiene que estar quieto mi cuerpo? Bueno, porque el estado idóneo del cuerpo para contribuir al estado de silencio interior en las otras dos dimensiones es el estado de relajación. Y un cuerpo que no aprenda a estarse quieto difícilmente podrá estar relajado. Entonces, ¿cómo empiezo a desarrollar mi silencio interior? Bueno, primero ejercitando la quietud en mi cuerpo. Parece mentira, ya lo probarás, pero es muy difícil lograr estar siquiera 10 minutos sin movernos para nada. Nos empiezan a dar comezones, ardores, nos empecemos a sentir con cierta inquietud, nerviosismo, ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en ese hacerse copartícipe del nivel habitual de estrés, vamos, pues canaliza ese estrés a través del movimiento, ¿no? Y por eso hay tics nerviosos, y por eso hay personas muy aceleradas, o personas que no se mueven lo suficiente corporalmente, entonces generan afecciones, perdón, en su cuerpo, dolores de cabeza, dolores de estómago, qué sé yo. Pero el hecho es que el cuerpo ya tiene años, amigas, amigos míos, ya tiene años acostumbrado al estado de estrés, al estado alterado de estrés. Entonces, el solo hecho de que nos propongamos que el cuerpo esté quieto durante unos minutos, bueno, es algo que nos pone en jaque, ¿no? Y sin embargo, hay que empezar por ahí. Porque un cuerpo que logre estar quieto primero 10 minutos, luego 15 minutos y más adelante 20 y hasta 30 minutos, una hora, bueno, es un cuerpo que ya está haciendo su parte para el desarrollo del silencio interior y por lo tanto no nos sorprendamos de que al principio la mayor parte de nuestro esfuerzo se centre justamente en ese plantearnos estar en quietud corporal, físicamente quietos, ¿no? Como cuando le decimos a los niños, ya estate quieto, ya estate en paz. Solemos asociar esas dos palabras sin darnos cuenta, ¿no? Cuando estate quieto es estarle pidiendo que se esté en paz. Bueno, pues tiene mucho sentido, de acuerdo a lo que estamos planteando. Si yo logro que mi cuerpo esté quieto, estoy creando el escenario desde esa dimensión que es la física, el escenario idóneo para el silencio. Entonces, lo primero que te propongo es que hagas ejercicios de quietud, ¿no? Que aprendas, te dispongas a estar quieta, a estar quieto durante unos cuantos minutos. Empieza por 5, se te van a hacer eternos, ¿no? Luego subes a 10, a 15, secuencialmente así hasta 15. Cuando ya logres 15 minutos de quietud, que además vas a notar ya desde ahí unos resultados muy interesantes, vas a notar que algo cambia para bien en ti, ¿no? Entre otras cosas vas a notar que sin darte cuenta vas desarrollando más paciencia, menos acelere en tu vida ordinaria y ya eso de suyo lo hace valiosísimo. Pero el hecho es que tienes que ponerte en una posición cómoda, no acostada, no ponerte no acostarte en una posición, una silla que sea cómoda, no un sillón que sea demasiado cómodo, porque no buscamos quedarnos dormidos. Con este ejercicio lo que buscamos es estar en una posición cómoda, pero en una postura erecta completamente, ¿no? Erguidos, con los ojos cerrados de preferencia y con una respiración normal. Digo, tampoco tenemos que hacer respiraciones especiales. Ayuda a empezar a hacer respiraciones profundas, pero pues, no son esenciales porque el objetivo es mantenernos quietos, ¿no? O sea, conscientemente buscar no mover, no permitir que ninguna parte de nuestro cuerpo se mueva. Y en ese proceso vamos logrando grandes conquistas interiores
vamos logrando estados que ni siquiera imaginábamos de tranquilidad, porque la quietud, insisto, es el preámbulo para el silencio. Y el silencio es el preámbulo para la paz. Entonces, primera parte del ejercicio, el cuerpo, mantenerlo quieto, primero 5 minutos, luego 10, cuando llegamos más o menos a 15, pasamos a la parte que le corresponde a la mente, ¿no? Segunda dimensión del ser humano. La mente tiene que hacer lo suyo para el tema del silencio interior. Y aquí hay que entender que no se trata de poner la mente en blanco, ¿no? Cuando nos planteamos, por ejemplo, hacer meditación, es fácil que caigamos en el error de imaginarla como un ejercicio en el cual vamos poniendo la mente en blanco, ¿no? Como si fuéramos borrando recuerdos, imágenes, ideas de nuestra mente, y no tiene que ver tanto con eso el silencio interior de la mente, sino más bien con un desengancharnos emocionalmente de cualquier idea que nos venga a la mente. Es decir, así como mantenemos el cuerpo quieto en la primera parte del ejercicio, cuando buscamos que la mente se aquiete es cuando no caemos en el juicio que ya en automático generamos cuando nos viene un recuerdo o cuando nos viene una idea a nuestra mente. Por ejemplo, ¿no? Ya logramos los 15 minutos de estar quietos corporalmente hablando, y entonces empezamos con esta segunda etapa del ejercicio, y entonces me propongo ese no engancharme emocionalmente a través del juicio. Y me acuerdo que hace 2 días una persona me bloqueó la salida y tuve que esperar 10 minutos para poder mover mi coche, pero no respetó mi salida, y en fin, me armó un lío. Y entonces, cuando genero el juicio, al acordarme de eso, es cuando me engancho emocionalmente, ¿no? Cuando digo, qué barbaridad, mendigo, cómo hizo eso, o qué insensata es la gente, o qué poca madre, en fin, ese tipo de aseveraciones que en milésimas de segundo nos hacemos son las que nos generan el gancho emocional. Me gusta la metáfora de la parada de autobuses para explicar mejor en qué consiste este ejercicio del silencio interior en lo que le corresponde a la mente. Imagina que estás en una parada de autobuses, pero a esa parada pues llegan diversos tipos de autobuses que van a seguir diversas rutas, pero tu objetivo es no subirte a ninguno de esos autobuses. Simplemente vas a estar sentado en esa parada, vas a ver cómo llega el autobús, cómo se detiene, esperando que te subas, pero no te subes, y finalmente se marcha, se cansa de esperar a que te subas, se marcha y viene otro, no te subes, se va, y así sucesivamente. Y a base de no subirte a los camiones, lo que vas a ir notando es que cada vez transcurre más tiempo entre un camión y otro. Y dirás, bueno, ¿y qué pasa entre un camión y otro? Bueno, eso es justamente lo que necesitas experimentar, porque no hay forma de explicarlo, ¿no? O sea, no hay palabras que nos puedan servir para describir en qué consiste o cómo se siente o cómo se experimenta, vaya, lo que Deepak Chopra llama la brecha, ¿no? Entre un pensamiento y otro. Aquí los autobuses son los pensamientos, los recuerdos, y la idea es que tú los veas pasar, pero no te subas a ellos, no te enganches emocionalmente. Y entonces, ¿cómo sé que no me enganché emocionalmente? Porque ni fu ni fa cuando viene ese recuerdo, cuando viene esa idea. Ahora, no te desesperes. ¿Qué va a suceder? Va a llegar el primer autobús y vas a poner todo tu esfuerzo para no subirte. Se va a ir, pero en el segundo, sin darte cuenta, ya te trepaste y te fuiste con él. ¿Qué haces ahí? ¿Te desesperas? ¿Te enojas? ¿Llegas a la conclusión y te etiquetas de que no eres bueno para el silencio interior? No. ¿Qué haces? En la siguiente parada te bajas, ¿no? Digo, los que se han subido a un colectivo de transporte público, pues saben que te vas al final del pasillo, tocas un timbre y en la siguiente parada se detiene y te bajas ahí, te abre la puerta y te bajas. Bueno, pues siguiendo esta metáfora, ya te enganchaste con un recuerdo, ya te enganchas con una idea, pero te das cuenta de que te enganchaste, entonces te vuelves a desenganchar de ese recuerdo, de esa idea,
Y pacientemente en la parada que te bajaste, vuelves a tomar el ejercicio de no volverte a subir al siguiente autobús del recuerdo o el pensamiento. Y así te vas a mantener días, semanas, ¿eh? Pero vas a ir notando que cada vez vas logrando con mayor facilidad, de manera cada vez más espontánea, vas logrando no subirte al camión. Por un lado. Y por otro lado, vas notando que cada vez pasa más tiempo entre un camión y otro, ¿no? A lo mejor al principio pasaban cada 3 minutos. Llevas una semana haciendo el ejercicio y vas a notar que pasan ya cada 6 minutos. Llevas 3 semanas haciendo el ejercicio y vas a notar que a lo mejor ya 10 minutos, ¿no? Y así vas cada vez desarrollando más capacidad, por un lado, primero, de no engancharte con tus pensamientos, y segundo, vas logrando desarrollar la capacidad de que cada vez haya una brecha cada vez mayor entre un pensamiento y otro. Y en esa brecha ya estás empezando a tener la experiencia de paz interior, de plenitud. Vas desarrollando una capacidad de experimentar la vida que, reitero, no hay forma de explicarla, pero que definitivamente supera con mucho, inclusive las experiencias más agradables que solemos experimentar a nivel emocional, a nivel sensorial, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí porque, reitero, no hay forma de explicarlo, pero vale la pena hacerlo. Y luego le toca al espíritu, por supuesto, su parte, ¿no? Esa es la parte más interesante porque esa parte, vamos a decirlo en términos técnicos, se activa por sí sola con el tiempo. No la activas tú, ¿no? O sea, si tú perseveraste en ese mantenerte quieta, quieto, físicamente, corporalmente, y luego perseveraste en el ejercicio de lograr que tu mente deje de engancharse a través del juicio con recuerdos y pensamientos, vas a notar que un día, en cualquier momento, ni siquiera tiene que ser durante tu ejercicio de desarrollo de silencio interior, vas a notar pues que algo pasa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se activa una presencia. Pues ¿la de quién? Pues la de Dios. Punto. Ni más ni menos, ¿no? Es una presencia que al principio es intermitente, pero ya con esos pequeños momentos que se genera, te cambia la vida, para decirlo coloquialmente. Y luego vas a notar que la presencia se va haciendo cada vez más habitual, cada vez más profunda, cada vez más clara. Y todo gracias a tu esfuerzo, a tu perseverancia, por lograr primero esa quietud en el cuerpo, que es un primer grado de autodominio, y por lograr luego ese silencio en tu mente a base de dejar de hacer juicios de todos los recuerdos y de todas las ideas que te vengan. Y finalmente vendrá pues, el momento dorado, la experiencia máxima del silencio interior que está asociada a la presencia de Dios en tu vida, ¿no? Una presencia que genera Él en ti, no la puedes lograr tú por tu cuenta. Por eso muchos confunden esa conexión espiritual con la práctica religiosa. La práctica religiosa favorece la conexión espiritual siempre y cuando la práctica religiosa esté apoyándose realmente en un trabajo interno en el corazón, y básicamente el trabajo interno en el corazón es este silencio interior. Pues hasta aquí esta charla, esta reflexión con ustedes. Me ha dado mucho gusto compartirla. Sus preguntas, sugerencias para nuevos temas, preguntas sobre este o el anterior, pues ahí en los comentarios, con mucho gusto las vamos atendiendo a lo largo de la semana. Y pues no me resta más que agradecerles su interés, ¿no? Que compartan este video, estas reflexiones. Y bueno, pues Dios mediante, el siguiente miércoles ya nos toca el bloque de inteligencia financiera, ¿no? O sea, vamos a abarcar inteligencia corporal, inteligencia emocional e inteligencia financiera cada miércoles. ¿Por qué? Pues porque son los 3 grandes temas, ¿no? de la vida: salud, dinero y amor, ¿no? Y por eso vamos a seguir
esa estructura en estos videos, en estas pláticas en vivo. Recuerden que se quedan grabados, entonces pueden repasarlo cuando quieran y donde quieran. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Ya empezaremos a abarcar temas de inteligencia financiera, que el primer tema pues, va a ser un híbrido entre inteligencia emocional y financiera, porque vamos a hablar de qué es lo que sentimos respecto al dinero, porque mientras no resolvamos lo que sentimos respecto al dinero, no vamos a poder mejorar nuestra situación financiera. Gracias, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.